Para el diagrama escalera vamos a poner primero el PLC. Va a ser el C7200. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el botón de entrada, que va a estar en la 0. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner las alimentaciones del PLC. Línea neutro que van a estas dos terminales. Y vamos a poner las alimentaciones para las entradas. Vamos a ponerlos aquí. Hacemos las conexiones de las fuentes de alimentación. Primero la fuente que alimenta al PLC. Bueno, hacemos las conexiones de las alimentaciones. Hay que hacer las conexiones sin procurar pasarnos del punto de conexión. Entonces la entrada 0 y su alimentación. Entonces ya tengo la entrada 0, que dijimos que ese va a ser B1. Ahora colocamos las salidas. Vamos a poner indicadores o pilotos de señalización. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle verde. Lo dejamos en verde. Vamos a hacer que sea el amarillo. Enciende en amarillo. Este va a estar en la entrada, en la salida, perdón, 1. Y va a ser el rojo. Se enciende el rojo. Vamos a colocarlo en la salida. Vamos a colocarlo en la salida 2. Hacemos las conexiones de la fuente de alimentación. Entonces esto es línea. Alimentamos así. Y ahora la alimentación del neutro. Ahora hago las conexiones de las salidas. Y entonces de esa forma ya tengo las conexiones de las entradas, en este caso de la entrada, que son nada más, y de las salidas. Ahora vamos a pasar al diagrama escalera. Voy a acomodar todo para poder visualizar el diagrama escalera y el diagrama graph-set. Voy a acomodar para poder visualizarlos. Voy a mover todo para acá para que me sea posible estar visualizando el diagrama graph-set y a la vez el diagrama escalera. Vamos ahora al diagrama escalera.
Ponemos la alimentación del diagrama escalera, ponemos la línea de alimentación y vamos a empezar a pasar el diagrama GraphSet al diagrama escalera. Empezamos poniendo el elemento que va a ser el enclave por primera vez de nuestro diagrama escalera. Bueno, primero puse el primer elemento que va a ser el enclave del diagrama escalera cuando se ejecute por primera vez el diagrama escalera. Este hemos dicho que era el elemento initial, entonces en este caso le llamo init. Después viene el elemento que hace el desenclave de la rama, el que hace que se rompa el enclave de la etapa 0. Eso dijimos que lo sacábamos de la siguiente etapa a la cual seguía el flujo del programa. Entonces en este caso es la etapa 0, ¿a cuál etapa pasa? A la etapa 1. Por lo tanto la etapa 1 es la que me va a hacer el desenclave de la etapa inicial o de la etapa 0. Para colocarlo acá hay que recordar que habíamos dicho que cada elemento o cada etapa le iba a asociar una marca que permitía identificar cada uno de los elementos. Entonces en este caso para la etapa 1 va a ser la memoria 1.0 y la etapa inicial va a ser denotada por M0.0. Por lo tanto tengo la activación del elemento init, el cual enclava la salida 0. Tengo la activación de la entrada init, que es el initial cal, el cual hace el enclave de la marca 0.0. Eso es para la primera ocasión cuando se ejecute el diagrama escalera. Ahora tengo que observar qué etapas entran a la etapa en la cual estoy. Entonces en este caso estoy en la etapa 0, veo que por esta línea entra la etapa 6 con su transición. La etapa 6 es abierta y su transición también va a ser abierta. Entonces son dos contactos normalmente abiertos. Observo si tengo alguna otra entrada a la etapa 0. En este caso no tengo ninguna otra etapa, por lo tanto nada más me aseguro que la etapa se enclave. Y para hacer eso le pongo simplemente el mismo elemento en paralelo. La etapa se va a enclavar con esta rama. Hago las conexiones. Entonces dijimos que esta es la etapa 6, por lo tanto va a ser M0.6. Su transición va a ser el temporizador del rojo. Este otro elemento va a ser la misma que tengo para hacer el enclave. Ahora vamos a la siguiente etapa, que es la etapa 1. La etapa 1 observamos que lo que entra a ella está la etapa 0 y el botón. Por lo tanto son dos botones los cuales van a estar normalmente abiertos, como los tengo aquí. Observo si llega otra etapa a la etapa 1, veo que no, por lo tanto nada más tendría el elemento que hace el enclave y el elemento que rompa el enclave. Hay que observar qué etapa continúa a esta etapa, y por último pondría la salida que le corresponde. Hago las conexiones. Entonces se vería así.
Dijimos que este va a ser la etapa 1, por lo tanto es M1.0. Su transición, que va a ser el botón 1. Entonces B1. Quien rompe el enclave en la etapa siguiente, entonces la etapa 2 sería la memoria M2.0. Y se enclava la etapa en la cual estamos, que es la etapa 1, entonces M1.0. Para asegurarme que es el enclave, el contacto doblante abierto que está en paralelo es la misma salida, M1.0. Y entonces de esta manera ya tengo la etapa 1 realizada. Ahora vamos a la siguiente etapa. Va a ser la etapa 2. En la etapa 2 observo que entre la etapa 1 y su condición de transición. Por lo tanto, sería aquí. Aquí me equivoqué. Esta etapa es la etapa anterior, es la marca 0.0, no la 1.0. Y corregimos. Nos quedaría así. Ahora estoy en la etapa 2. Observo si llega a otra etapa. Y veo que si llega a otra etapa. Por esta línea veo que la etapa 4 y su transición. Entonces van a ser un contacto normalmente abierto por la etapa. Y en este caso el contador es un elemento que dijimos que va a hacer el conteo de las acciones. En este caso me va a contar cuántas veces el temporizador del parpadeo se ha activado o se ha llegado a un segundo. Por lo tanto aquí la condición va a ser que cuente las veces que se activa el TP2. Pero ahora en el contador no me puede decir, así como lo tenemos, que es menor que 3 o igual a 3. ¿Cómo va a ser la indicación de que si es menor o es igual? Si es menor va a estar desactivado, si es igual va a estar activado. Por lo tanto, esta condición que tengo aquí va a ser cuando el contador sea o esté desactivado, y esta condición que tengo acá va a ser cuando el contador esté activado. Por lo tanto, aquí va a ser un contacto normalmente cerrado del contador que estoy utilizando. Y observo que ya no tengo más entradas a la etapa 2, por lo tanto nada más sería asegurarme que la etapa 2 se enclave. Ahora que rompe el enclave de la etapa 2, la etapa que le sigue, que en este caso sería la etapa número 3. Y por último tendría la salida. Entonces hacemos las conexiones. Entonces se vería así. Este dijimos que va a ser la etapa 1. Entonces M1.0. Su transición, que en este caso es el temporizador del verde, TV. Quien rompe el enclave, la siguiente etapa, que es la etapa 3, entonces M3.0. Y la etapa en la cual estamos, que es la etapa 2, que es M2.0. Ahora la etapa que entra, dijimos que es la etapa 4, entonces M4.0. Su condición, que es cuando el contador es menor que 3, que en este caso, que es la negación del contador 1. Si el contador no está desactivado, me indica que no llega a la cuenta máxima, no llega a 3, por lo tanto sería negado. Y por último nos aseguramos que la etapa se enclave, que es la marca o la memoria M2.0. Entonces ya tengo la etapa 2 realizada. Ahora vamos con la etapa 3. Observo que entra la etapa 2 y su condición. Son dos contactos doblemente abiertos. Veo si llega a otra etapa, a la etapa 3, veo que no, por lo tanto nada más sería poner la condición que me asegure que esa rama se enclava. Observo qué etapa
le sigue y ese va a ser el elemento que va a romper el enclave. Y por último pongo la salida de la etapa. Hago las conexiones necesarias. Entonces va a ser la etapa 2, M2.0, con su transición TP1, esta va a ser la transición que le sigue, perdón, esta va a ser la etapa que le sigue, que dijimos que era la etapa 4, entonces M4.0, la etapa en la que estoy, que es la etapa 3, M3.0, para asegurarme que se hace el enclave. Esta sería también la misma marca, M3.0. Entonces ya tengo la etapa 3. Ahora vamos por la etapa 4. En la etapa 4 pues observo que entra la etapa 3 con su condición. Entonces tengo igual los contactos normalmente abiertos. Observo si otra etapa entra a la etapa 4, en este caso no, pero entonces nada más tendría que asegurarme que es el enclave, un contacto normalmente abierto, y el elemento que va a romper el enclave, que dijimos que es la siguiente etapa. Y por último la etapa que es la salida en la cual estoy. Hacemos las conexiones. Esta dijimos que es la etapa 3 o la marca 3.0, su transición TP2, la etapa que rompe el enclave, que es la siguiente. Entonces aquí tengo que observar qué etapa le sigue. Estoy en la etapa 4. Si me voy por acá, va a ser la etapa 2 la que rompe el enclave. Entonces este va a ser la marca 2.0. Pero si observo, también tengo esa otra trayectoria. Por lo tanto, la marca 5 también puede hacerme el desenclave de esta etapa. Por lo tanto, aquí tengo que agregar otro contacto normalmente cerrado, porque también la etapa 5 me puede romper el enclave. Entonces lo agregamos, y este dijimos que va a ser la etapa 5 o la marca M5.0. Entonces tengo que observar qué etapas siguen, y las etapas que siguen son las etapas que van a ser el desenclave de la etapa en la cual estoy, que es la etapa 4, por lo tanto es la marca 4.0. y me aseguro que se haga el enclave poniendo en paralelo la marca 4.0. entonces de esa manera ya tengo la etapa 4. Entonces ya tengo la etapa 4 que rompe el enclave la 2 y que rompe la clave la 5. Vamos a continuar con la etapa número 5. Observo que etapa entre la 5, nada más entra la 4 junto con su condición. Entonces en este caso es un contacto abierto que la etapa, y la condición va a ser cuando el contador sea igual a 1 o sea esté activado, o que indique que el contador llegó a la cuenta máxima. Por lo tanto es un contacto abierto. Vemos si llega otra etapa a la etapa 5, vemos que no, por lo tanto nada más es poner el contacto que va a asegurarme que la etapa se enclava. Entonces en este caso lo pongo aquí en paralelo,
Después va a un contacto doblemente abierto, que es el que va a romper el enclave. Lo pongo aquí. Y por último, la salida. A ver que se ve así. Hacemos las conexiones. Hay que asegurarnos que las conexiones son de terminal a terminal, no pasarnos de las conexiones o de los puntos de conexión, para que no vamos a tener problemas después en la simulación. Entonces tengo que esta es la etapa 4, M4.0. Esta va a ser la condición de cuando el contador sea igual a 3, entonces nada más sería C1, que es mi contador. Esta va a ser la etapa que hace que se rompa el enclave del que estoy, entonces va a ser la siguiente etapa, la etapa 6, M6.0, y la etapa en la cual estoy, que en este caso va a ser M5.0. Y esta que me asegura que la etapa se enclava. Perdón, es M5.0. Y por último, vamos con la etapa 6. En la etapa 6 veo que entra la etapa 5 y su condición. Entonces son dos contactos normalmente abiertos. Observo si otra etapa entre la etapa 6, no. Entonces nada más tengo que asegurarme que se haga el enclave. Pongo la condición que rompe el enclave. Y pongo la salida que le corresponde a esa etapa. Hago las conexiones. Para que se vea así, por lo tanto esta es la etapa 5, la marca 5.0, la transición, el temporizador del amarillo, el que rompe el enclave, en este caso en la etapa que sigue. Si observamos por la trayectoria, la etapa que sigue es la etapa 0. Entonces aquí va a ser M0.0 y la etapa en la cual estoy, que es la 6, o la memoria M6.0. Aquí en paralelo la misma memoria M6.0 para asegurar que se haga el enclave. Entonces de esa manera ya tengo todas las etapas activadas. Ahora ya más lo que me falta es poner las condiciones para las activaciones de las salidas, las activaciones y las desactivaciones. Vamos a empezar por el verde. Veo que se activa en la etapa 1 y se desactiva en la etapa 2, y luego se activa en la etapa 3 y se desactiva en la etapa 4. Entonces tengo dos condiciones de activación y dos condiciones de desactivación. Para que me funcione el problema, voy a poner primero estas dos condiciones en una rama y luego estas dos condiciones en paralelo con estas dos. Por lo tanto, voy a tener un arreglo así: dos condiciones de activación, y dos condiciones de desactivación. Las ponemos así, y la salida, la cual se va a activar, que en este caso va a ser la salida del verde. Hacemos las conexiones para que nos queden de la siguiente forma. Entonces ponemos la primera condición de activación, que es la marca 1.
poner la primera condición de activación, que la memoria M1.0 se activa en la etapa 1 y luego se desactiva en la etapa 2. Entonces va a ser la memoria M2.0 y este es la salida del verde. La colocamos aquí donde va. Ahora vamos a poner las dos condiciones de activación y desactivación. Ahora la siguiente condición de activación la tenemos en la etapa 3, entonces M3.0, y tenemos que en la etapa 4 se vuelve a desactivar, por lo tanto esta va a ser M4.0. Entonces ya tengo las dos condiciones para activar y desactivar el verde. Ampliamos aquí la alimentación del diagrama escalera. Entonces ahora a continuación vamos a poner la activación del amarillo. Se activa en la etapa 5, se desactiva en la etapa 6. Entonces un contacto abierto para la activación y un contacto cerrado para la desactivación. Y esta va a ser la salida del amarillo. Hacemos sus conexiones. Y dijimos que se activa en la etapa 5. Entonces esta es M5.0 y se desactiva en la etapa 6. Entonces va a ser M6.0 y esta es la salida. Perdón, se me olvidaba, tengo que poner las salidas que le corresponden físicamente. Me equivoqué, entonces aquí no es el verde, es Q0.0 para el verde, que es donde tengo conectado el verde. El amarillo lo tengo en la salida 1, que es esta. Entonces hay que ponerlas en las salidas físicas del PLC. Ahora para el rojo tengo su activación y su desactivación. Ahora, ¿dónde se activa el rojo? Se activa en la etapa 6. Bueno, primero las conexiones. Entonces dijimos que se activa en la etapa 6. Entonces M6.0 y se desactiva, vamos a observarlo, y se desactiva en la etapa 1. Entonces aquí va a ser M1.0. M1.0 y este va a ser el rojo, pero recordar que ponemos la salida física, entonces Q0.2. Entonces ya tendría las salidas de las tres lámparas del semáforo. Ahora que me falta establecer las activaciones de los temporizadores. Vamos a empezar con el primer temporizador, que es el verde. El temporizador verde se activa en la etapa 1, por lo tanto la memoria 1.0 es la que va a hacer la activación del temporizador del verde. Entonces ponemos el temporizador a la conexión. Ponemos aquí, hacemos sus conexiones. Para que se vea así. Entonces dijimos que este es la marca o la memoria M1.0. Se activa en la primera etapa. Este va a ser el temporizador del verde. Entonces dijimos que va a ser TV. Y este va a contar, para que se acorte el tiempo, vamos a ponerle 15 segundos. Entonces ponemos 15 y elegimos la base de tiempo, que será un segundo, para que sean los 15 segundos. Le damos OK. Vamos a la siguiente activación del temporizador. Ahora sigue el temporizador del primer parpadeo, o mejor dicho, de
un segundo apagado del parpadeo. Entonces los conectamos. Este va a ser activo en la etapa 2, por lo tanto es M2.0 y este va a ser TP1. TP1 y va a ser de un segundo, por lo tanto aquí no lo modificamos, le dejamos así. Es ok. Ahora el siguiente va a ser el temporizador del parpadeo 2. Entonces igual colocamos vamos a ampliar la alimentación. Hacemos las conexiones. Entonces dijimos que este P2 se activa en la etapa 3, entonces aquí es M3.0 y este va a ser TP2 y este va a ser TP2. Entonces ya lo tenemos así. En este caso va a ser TP2, va a ser un segundo, por un segundo, ok, lo dejamos así. Ahora tenemos el temporizador del amarillo. El temporizador del amarillo entonces este debe durar 10 segundos, vamos a ponerle un poquito menos, vamos a poner la mitad, que serán 5 segundos, le damos ok. Y este dijimos que se va a activar cuando se active la etapa 5, entonces M5.0. A continuación ponemos el temporizador del rojo. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos el temporizador. Ponemos acá. Hacemos las conexiones. Entonces esto va a ser la etapa 6, M6.0, y el temporizador del rojo, TR, vamos a ponerle que dure 17 segundos para que sea más rápida la simulación. Y por último, lo único que nos falta es poner el contador C1. Esto vamos a colocarlo aquí al final. Vamos a poner el contador. Este es el contador. Y ahorita vemos que vamos a colocar en el contador hoy. Ponemos el contador.
el contador se va a llamar C1. El límite de la conexión, aquí va a ir el valor que tiene que contar, que es el conteo, es de 3. Voy a ponerle que se observe la conexión del conteo y la conexión del reset. Aquí tengo que colocar un elemento que borre el conteo, una entrada conectada al reset. Cuando se activa esa entrada va a hacer que el contador borre el conteo actual que tenga y lo prepare para el siguiente conteo. Y la entrada de conteo, en este caso la entrada C, esa entrada cuando se active va a hacer que el contador incremente su valor. Los dos van a ser dos contactos normalmente abiertos. Lo ponemos así. Lo conectamos aquí. Tenemos acá y aquí. Este elemento normalmente se recomienda que sea la última marca que tenemos en nuestro programa, por lo tanto sería la marca 6.0 y este va a ser donde haga el conteo. Aquí el conteo lo hace en la marca 4, perdón, en la etapa 4, por lo tanto debe ser la memoria M4.0 y ya tendría el diagrama completo. Lo único que me falta es agregar el botón para el inicio de mi diagrama escalera, que dijimos que íbamos a llamarlo como initial cal. En este caso pues no puedo ponerle todo el nombre, nomás le pongo init. Y entonces de esta forma ya tengo mi diagrama escalera. Vamos a simularlo. Activamos el botón de inicio de simulación, activo el botón init, el cual hace que se pase a la rama 1. Activo mi primer botón y aquí tengo activado el primer foco, que en este caso es el verde. Entonces aquí los voy a tener. Aquí está contando. Está contando el tiempo del verde. Así para que se vea. Cuando llegue a 0 el temporizador del verde, va a empezar el parpadeo. Se va a apagar el verde un segundo y luego se enciende nuevamente por un segundo. Entonces si se apagó un segundo. Ahora se enciende un segundo. Cuando termine el tiempo de un segundo, el contador se debe de incrementar. Ahí lo tenemos 1. Vuelve a apagarse para empezar el segundo parpadeo. Termina el tiempo de un segundo apagado. Ahora enciende nuevamente el verde por un segundo. El conteo ahora va en 2. Ahora se enciende otro segundo. Cuando el conteo sea igual a 3, debe pasar al amarillo, que es lo que tenemos ahí. Ya encendió el amarillo. Termina el tiempo del amarillo, debe pasar al rojo.
Entonces termina el tiempo del amarillo y luego de ahí pasa al tiempo del rojo. Tenemos ahí. Ahora se observaron cuando se activó la marca 6 o la memoria 6, ese generó el reset en el contador, el conteo se fue a 0, entonces el contador está listo para volver a contar otros 3 eventos y vemos el temporizador del rojo contando. Cuando termina el tiempo del rojo, se va al inicio, pero en el inicio, como no tengo activado el botón, se apaga. Si yo quisiera que se enciclara, tendría que dejar el botón de inicio activado. Se lo dejo activado. Si lo dejo activado, cuando pase el rojo a estar desactivado, se va a reiniciar la simulación. En este caso está algo lenta la simulación, no sé si sea porque está el diagrama Graph acá, tiene un pequeño retardo la simulación. Vamos a eliminar el GraphSet. Vamos a iniciar la simulación a ver si con eso se hace un poco más rápida la simulación. ¿Sí? Ahí vemos ya en menos el retardo. Entonces eso va a estar repitiéndolo constantemente. Bueno, entonces de esta forma ya hicimos ese ejercicio del semáforo en el cual tengo temporizadores y contadores. Recordar, el temporizador es un elemento que yo activo e inmediatamente que lo activo empieza a contar el tiempo que yo le establecí. Llega el tiempo que yo le establecí, él automáticamente se activa. Entonces eso es lo que yo utilizo para hacer alguna función en base a esa condición. El contador es muy semejante, excepto que el contador tengo que activarlo. Cuando yo lo activo, el conteo que he tenido se borra, se va a 0 y se prepara para contar. Pero el contador no cuenta, tiene que tener una señal que le indique que tiene que incrementar el conteo. Por lo tanto, tengo que tener una entrada de activación, borra el conteo, activa o prepara el contador y una entrada de conteo. Esa entrada es la que incrementa el conteo del contador. El contador, al igual que el temporizador, mientras no llegue a la cuenta máxima, está desactivado. Cuando llega a la cuenta máxima, el contador, al igual que el temporizador, se va a activar y entonces esa condición es la que utilizo para hacer alguna acción. Bueno, espero que con esto les haya quedado claro el uso de los temporizadores y los contadores. Gracias.